Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Erika Gabriela, soy estudiante de la UNED y actualmente estoy cursando la carrera de Educación General Básica, primer y segundo. El objetivo de esta cápsula es reflexionar sobre la mediación pedagógica y su impacto en la primera infancia, basándonos en la visión del pensamiento complejo de Edgar Morin y ejemplificándolos con momentos que nosotros como futuros o incluso como actuales docentes podemos observar y que quizás no lo hemos notado. Analizaremos dos conceptos clave del libro Educar en la Era Planetaria: el pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana. Concluiremos que el juego y la experiencia son herramientas de medición fundamentales para superar la educación lineal y fragmentada. Los dos conceptos que abordaremos, ambos extraídos del libro Educar en la Era Planetaria, capítulo 1, el método, son: primero, el método como estrategia y manejo del error. Como punto número 2, organizar el conocimiento o el bien pensar. El primer principio aborda la necesidad de enseñar la estrategia sobre el programa. Para Morin, el método no es una simple técnica, sino una estrategia dialógica que nos permite afrontar la incertidumbre humana y la complejidad del mundo. La educación tradicional opera bajo un programa lineal que colapsa ante lo inesperado. La estrategia, en cambio, se construye en el andar, aprovechando la errancia y el error como motores de aprendizaje. Aquí es donde la mediación pedagógica se vuelve clave. Les comentaré sobre una de mis experiencias personales durante una observación en un aula de cuarto grado, en asignatura de ciencia. El tema era sobre el sistema respiratorio. Ilustra perfectamente esta estrategia. La docente no se limitó a un dibujo o a un texto simple sobre el tema, sino que utilizó un globo como modelo para explicarles de una manera distinta y que ellos vieran divertido el tema abordado. Posteriormente hizo una actividad entre los estudiantes. Realizó grupos de 2 parejas y a cada grupo le dio un globo. El estudiante que tenía el globo debía agarrar aire e inflar el globo y ver qué tanto podría, con una sola exhalación de aire, mientras el otro estudiante, antes de que el compañero inflara ese globo, tenía que adivinar el tamaño de cómo quedaría el globo de su compañero. Como última actividad, la docente realizó el juego del gato y el ratón en la cancha de pasto. Al finalizar, preguntó a los niños cómo se sentían. Esta estrategia es vital. La docente utilizó el juego como mediación para que el concepto abstracto se conectara con la experiencia corporal del estudiante. El aprendizaje deja de ser pasivo y se vuelve una estrategia adaptiva del niño a la realidad de su propio cuerpo, superando la linealidad del programa. El segundo concepto fundamental es el bien pensar. Morin critica la fragmentación del conocimiento que divide la realidad en asignaturas aisladas. El objetivo de la educación no es acumulación estéril de datos, sino la capacidad de organizar, globalizar y contextualizar los saberes, permitiendo ver la relación del todo y las partes. La acumulación sin conexión es inútil y no se puede aplicar. El contraste entre mis experiencias como alumna y mi rol en las prácticas actuales es mi reflexión más fuerte. Recuerdo que en mi propia escuela la educación era predominante: escribir y dejar tareas, un modelo centrado en la acumulación de datos. Esto ejemplifica el modelo fragmentado que Morin critica. Como futura docente, busco cambiar ese paradigma,
a través de la mediación. Como ejemplo, les daré una experiencia propia en una visita a una clase donde una docente de segundo grado enseñó comparación de números naturales, símbolos como mayor que, menor que e igual que, mediante un juego. El juego se basaba en que la docente elegiría a 3 estudiantes. 2 de esos estudiantes tenían que ser de distintos tamaños. La docente ponía al estudiante más chico de un lado y al estudiante más alto del otro lado, del otro compañero. Luego, al estudiante del medio le solicitaba, junto con el resto de la clase, que realizara el símbolo según lo que ella solicitaba. Preguntaba quién era más alto entre los 2 estudiantes, quién era más grande, quién era más pequeño. El juego, como mediación pedagógica, conectó el concepto matemático abstracto con una experiencia concreta que ayudó a los niños a organizar la noción de cantidad. De igual forma, en otro centro educativo realicé una actividad de lectura de un cuento el cual se llamaba Tito el Tucán, donde los niños votaron y luego reflexionaron sobre los sentimientos y la ética, demostrando que la mediación guiada inspira al niño a organizar la información para la reflexión, logrando el bien pensar de forma activa y participativa. En resumen, mis experiencias de observación me confirman que la mediación pedagógica basada en la actividad lúdica y experiencial es el camino para implementar el pensamiento complejo de Morin en el aula. Al usar el juego, el docente convierte la incertidumbre y la fragmentación en una estrategia de aprendizaje que enseña al estudiante a organizar, integrar y aplicar el conocimiento. Mi transición de estudiante a practicante me ha permitido comprender que la educación de la era planetaria depende de esta mediación activa para que los estudiantes desarrollen una mente capaz de aplicar el saber a los desafíos de la vida y no solo de memorizarlos. Con esto me despido, muchas gracias y que tengan un buen día.